Alejandra León Gastelum, del Partido del Trabajo. Ahí viene la senadora. Adelante, por favor. Con la venia de la mesa directiva, senadoras y senadores, mexicanos y mexicanas. Es difícil no ser mayoría con los berrinches que hacen los compañeros del PRIAN. Sin embargo, creo que he tenido un sueño hecho realidad, un Senado sin el PRIAN. Es difícil que hagamos una evaluación seria, objetiva y responsable acerca del desempeño del titular del Poder Ejecutivo durante este sexenio, sin cegarnos por las pasiones partidistas o por el malestar que en muchos casos nos provocaron los actos y actitudes de ciertos actores políticos que simplemente no compartimos e incluso condenamos. En el caso de lo hecho en materia de política exterior por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy tenemos el deber de hacer algunas observaciones. En lo que se refiere al eje México con responsabilidad global, también contenido en el 6º informe de gobierno que fue entregado a esta soberanía. Pero antes es muy importante tener presente que el principal fin de la diplomacia en que los estados puedan dialogar, negociar, resolver diferencias y construir acuerdos de manera pacífica, renunciando voluntariamente al ejercicio de la violencia o el chantaje en cualquiera de sus formas como vías para resolver los problemas que puedan surgir entre ellos. En otras palabras, la diplomacia es el camino para unir a los pueblos de la tierra mediante lazos dignos de amistad, respeto, igualdad, colaboración y justicia. Estos valores están plasmados en el artículo 89 de nuestra Constitución al establecer que la política exterior de nuestro país se conducirá observando los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Solo en virtud de lo anterior podremos ponderar el grado de éxito o de fracaso de esta administración en materia de lo que hoy nos ocupa, de lo que podemos decir que este gobierno no nos deja nada satisfechos a los mexicanos en términos pragmáticos ni retóricos. Pues a pesar de que comprendemos perfectamente las enormes dificultades y los retos del turbulento entorno global en el que estamos inmersos, especialmente en lo que se refiere al actual estado de la relación bilateral con los Estados Unidos de América, nos resulta también muy claro que este gobierno nunca tuvo una estrategia clara y eficaz por sortearlo de manera exitosa, que le faltó el valor suficiente para hacer frente a los insultos y amenazas de los que fuimos objetos como nación y que careció del decoro esperado de alguien que nos representa ante el mundo. Para dar sustento al anterior, los invito a leer el apartado correspondiente del informe en comento. Lamentablemente, no tardarán en darse cuenta que está lleno de pequeños grandes logros y de objetivos miniatura, que gracias a la continuidad que se le ha dado a programas establecidos en gobiernos anteriores, se volvieron más fáciles de cumplir que de no cumplir. Por ejemplo, en lo que se refiere al objetivo de ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, se nos informa como un éxito destacado la participación del presidente de la República y del secretario de Relaciones Exteriores en distintos foros y reuniones internacionales que en realidad no se tradujeron en beneficio alguno para nuestro país.
Lo único cierto es que la diplomacia mexicana está muy lejos de haber mejorado durante este sexenio en lo que se refiere a nuestras relaciones con América del Norte, el resto de América Latina, Europa y el Gran Medio Oriente. Esto porque a pesar de que el presidente informa que realizó 77 giras a 37 países, los hechos indican que más que giras de trabajo, los mexicanos financiamos un turismo de Estado y faraónico que nos costó más de 250 millones de pesos, tal y como lo evidenció el periódico Reforma. Porque nuestro máximo representante gusta de ir al extranjero acompañado de amigos y familiares que no tenían asignada ninguna función oficial en dichas misiones. Es decir, solo iban a pasearse y a disfrutar de lujos exóticos a costa del bolsillo de todos nosotros los mexicanos. Este gobierno nunca tuvo claro que el manejo de la política exterior es un asunto de vital importancia para el Estado mexicano, pues está estricta e invariablemente ligada al éxito de su política interior, ya que sin una adecuada conducción resulta casi imposible el cumplimiento de nuestros objetivos económicos, políticos y sociales. En cambio, se trataron las relaciones exteriores como si fueran un asunto entre compadres. Por esa razón, se nombró a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, por su buena relación con el yerno del presidente Donald Trump. Con ese argumento tan pobre, se le encomendó una responsabilidad diplomática enorme a alguien que no era diplomático y que no estaba preparado para ocupar el cargo. Así, la representación nacional se puso en manos de alguien que vino a aprender, en vez de alguien que contara con el perfil, la experiencia y el carácter necesario para representar al pueblo de México, con inteligencia, valor y dignidad. Y es precisamente a partir de los eventos desencadenados desde que Donald Trump se convirtió en candidato a la presidencia de nuestro país, vecino, que se evidenció la completa norteamericanización de nuestra política exterior y que los discursos se diversificaron comercial y diplomáticamente. No son más que un cliché retórico compuesto de frases trilladas, pues nuestra agenda internacional depende casi exclusivamente de lo que se dice y lo que se hace en la Casa Blanca, la del presidente Trump, no la suya, señor presidente Peña Nieto. Pero lo que más se reprueba de este gobierno no es la innegable dependencia económica de nuestro país hacia Estados Unidos, por ser el destino de casi 83% de nuestras exportaciones de mercancías. Por lo que es comprensible la dificultad de llevar una buena relación en condiciones de equidad con una nación que en este momento tiene un jefe de Estado que en vez de las vías diplomáticas apropiadas prefiere crear el caos, recurriendo a la intimidación y a la bravuconería internacional para obtener ventajas injustas sobre las naciones. No sabemos, señor presidente Peña, no es una tarea fácil, pero lo que le reprochará la historia nacional para siempre es, en primer lugar, su falta de previsión para este escenario en el que un gobierno hostil al mando de los Estados Unidos de América pone en riesgo la estabilidad y la soberanía nacional mediante el chantaje económico y el ataque sistemático y dirigido a nuestros connacionales en territorio estadounidense. Y en segundo lugar, además de su falta de previsión y estrategia sobre su memoria, pasará la reprobación de un pueblo indignado por su falta de inteligencia y valor para defender de manera digna el honor y los intereses de nuestra patria. Pues usted condujo el desastre diplomático, esta relación bilateral, desde que invitó a nuestro país a Donald Trump cuando era candidato y le dio un trato de jefe de Estado, aún a pesar de los insultos que dirigió contra nuestro pueblo. Hace días declaró al respecto que reconoce que fue una decisión apresurada. No, señor presidente, no fue una decisión apresurada.
fue un acto de traición hacia todos los mexicanos, que aunque trate de justificar su actuar diciendo que con esta invitación buscaba minimizar los efectos que en las finanzas públicas estaba teniendo el discurso agresivo de Trump, lo cierto es que su miedo pesó más que nuestra dignidad nacional, olvidando que esta es un requisito indispensable para alcanzar un verdadero progreso económico y para que nuestro país sea respetado por el resto del mundo. En lo personal, señor presidente Peña Nieto, yo considero que si sus principales esfuerzos diplomáticos se concentraron en darle gusto a un mandatario de esta clase y someterse a sus caprichos, estos esfuerzos estaban condenados al fracaso desde su origen. En pocas palabras, señor presidente Peña Nieto, usted fue un candil de la calle y oscuridad de su casa. Es cuanto, señores. Gracias, senadora. Sí, senador. Senador.